Estás escuchando Castellón Confidencial. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un abrazo fuerte a la gente bien informada. Bienvenidos, curiosos, dudosos, conspiranoicos, pero con rigor, y gente que no se cree nunca la versión oficial. Gracias por estar ahí. En las emisoras de Decisión Radio estamos cada día, y en Gran Vía Radio Barcelona a las 6 de la tarde, BOM Radio Benidorm a las 11 de la mañana y 8 de la tarde, y Radio Montaña Leonesa a la 1. Un abrazo a H50, el cierre digital, 24heconomia.com y tantos amigos y digitales que reproducen este espacio o parte de él. El objetivo no es otro que saber lo que ocurre a nuestro alrededor y no creernos casi nunca lo primero que nos cuentan. Y haciendo eso, le aseguro estará usted bien informado, tendrá su propia opinión. Empezamos. Castellón Confidencial. Se ha hecho trending topic un momento de García Margallo en redes cuando le increpan Zaida Cantera, ¿se acuerdan cómo es la vida? Absorbida por Sánchez y ahora convertida en tertuliana del PSOE. Con el honor que tenía vistiendo de militar, acaba, pues eso, enfrentándose en un programa de televisión sesgado, como todos, hacia la izquierda, para intentar manipular los hechos. Y ocurrió esto. Atentados que yo recuerde en nombre de la religión. Madrid. ¿Alguien se acuerda? ¿Barcelona? Bueno, ¿Alguien se acuerda? Vosotros os tenéis que acordar muy bien de Madrid, digo yo, ¿no? Sí, digo, claro. El Partido Popular se acordará muy bien de Madrid, porque yo creía que era ETA, ¿no? No había sido. No, pero yo creía que vosotros teníais unas relaciones especiales con Marruecos y nos podríais iluminar. Sí, seguro. ¿Ah, no? No, tú sabrás. Tú sabrás lo que habéis dicho sobre el Sáhara y lo que habéis dicho sobre la libertad de expresión y prensa. Señores, que un exministro de Exteriores dé a entender que Marruecos tuvo algún papel en el 11M, pues claro, es noticia de portada, y prepárense porque en Marruecos ya quieren hasta poner una reclamación al gobierno español para sacarle algún millón más, ¿no? Señores, miren, que Marruecos tuvo algo que ver con el 11M o con los detenidos o muertos que pusieron las bombas, esto lo sabe todo el mundo, que alguna relación se produjo. ¿Es esa la causa del presunto chantaje de Marruecos a Sánchez? Eso es lo que no sabemos. Como no sabemos si los supuestos yihadistas de Leganés se suicidaron porque estalló la bomba, murieron, pero jamás apareció cinturón de explosivos, ni siquiera sangre en las paredes. Como no sabemos muchas cosas, creo que es el momento hoy de empezar a preguntarse cuánto tardaremos en saberlas. Jaime Rocha fue espía del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia. Estuvo aquí hace unas semanas. Y en un momento dado, ya acabando la entrevista, le preguntamos por el 11M. Escuchen lo que dijo en público en este espacio el exespía del CNI. ¿Lo del 11M fueron los yihadistas o tiene dudas? Lo del 11M. Hubo mucha gente en el 11M, ¿eh? Ya está. Su silencio es muy largo. Claro. Le hago la pregunta de otra forma. ¿Los detenidos y juzgados en el 11M, incluso los que se quitaron la vida en Leganés, fueron los únicos autores? No. Y la segunda y última pregunta sobre el 11M. ¿ETA tuvo algún papel en el 11M? Sí. El primero que habló de que ETA había sido la causante fue el Lendakari. Sí, es cierto. Luego lo repitió Aznar, pero el primero que habló de eso. ETA había intentado meter varias veces furgonetas con explosivos en Madrid, que habían sido detectadas y detenidas,
Y finalmente la furgoneta que viene desde una mina de Asturias con los explosivos, hasta donde yo sé, estaba manejada por ellos. Es decir, ETA pudo colaborar con algunos miembros yihadistas para cometer el atentado. Sí. Sin embargo, la participación de ETA se esfumó en el juicio. Sí, bueno, duró una hora, me parece, además, ¿no? Porque ya después de que lo dijera el presidente Aznar, inmediatamente ya lo desmintieron, ya empezó a salir la furgoneta, ya empezó a salir todas esas pistas falsas que pusieron de las mochilas, aquella que aparece, misteriosa. Luego desaparecen los trenes, no se sabe qué pasó con aquellos vagones que se metieron en un centro por aquí cerca de Madrid, no me acuerdo exactamente dónde, que luego nunca más se supo de ellos. Y bueno, hay un desaparecieron montón de pruebas, ¿no? Sí, desaparecieron muchas pruebas. O sea, alguien tenía intención de que no se supiese la participación de ETA en el atentado. Sí, alguien sí, seguro sí. Señores, se van a cumplir en nada 19 años del peor atentado supuestamente yihadista de Europa. ¿Hemos de esperar a que desclasifiquen más papeles como con el 23F o ya va siendo hora de que esta sociedad adulta sepa la verdad? Estamos dispuestos a asumir lo que sea. Si se cometió algún delito por parte de algún gobierno, presidente o partido, ha prescrito. Por lo tanto, ¿qué miedo pueden tener a saber la verdad? Lo que es evidente es que espías del CNI o exministros apunten a sospechas 19 años después no fortalece la democracia, todo lo contrario. Estás escuchando Castillón Confidencial. Pide Taxi, la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que llegue a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descárgate su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar con su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pide Taxi. Déjenme saludar a invitados. Hugo Pereira, ¿cómo estás, querido amigo? Pues un placer, como siempre, estar aquí contigo y con tus invitados, Albert. Director de 24H, economía.com, pero periodista ante todo, politólogo y muchas cosas más. Eso es. ¿Sigues pensando que el 11M deberíamos saber más de lo que hemos descubierto o no? ¿O que mejor no saberlo? Mira, yo lo que pienso es que en un país democrático como lo es España, los ciudadanos tienen el derecho, insisto, el derecho de saber lo que ocurre en su país, ¿no? Y entonces cuando hay tantas dudas, tantas dudas sobre lo que ocurrió en ese 11M, pues evidentemente yo creo que no es que haya que investigarlo, es que tiene que salir lo que ocurrió a la luz, lo que realmente ocurrió. Y es que de verdad es que es un derecho de cualquier sociedad democrática el saber qué ocurre en el país. Y desde luego hay sombras. Hay luces, evidentemente, pero también muchas sombras que tenemos que conocer. Sin duda. Nos acompaña también Koldo Blanco, que fue concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona, que es arquitecto y que ahora se presenta a las primarias de nuevo de Ciudadanos para llegar al Ayuntamiento. Bienvenido, Koldo, ¿cómo estás? Hola, Albert, estoy encantado de estar aquí en tu programa. Muchas gracias. Barcelona ha sufrido el azote yihadista de una forma brutal. Yo espero que ahí sí se haya investigado hasta el fondo, aunque grupos independentistas siguen bajo la sospecha de quién era el imán de Ripoll, porque alguna vez trabajó para el CNI, cosa que es cierta, pero de eso a pensar que se pudo hacer la vista gorda para que el atentado se produjese, que es lo que dicen, ¿no? Para reforzar el poder del Estado español en Cataluña. A mí me parece de locos pensar eso, ¿no? Serafín Giraldo me ha dejado un audio de voz que tiene que ver con otro problema que sufre tanto Barcelona como Madrid, las bandas latinas, aunque ahora me dicen es incorrecto llamarlas así, hay que llamarlas bandas juveniles, si no dicen que estigmatizamos. Es tremendo, ¿eh? Nos lo cuenta Serafín Giraldo, portavoz de H50, inspector de policía. Hola. Hola, Albert.
tenemos que hablar, sin duda alguna, de las bandas juveniles violentas, las que no se quieren denominar en España bandas latinas. Ayer se celebró en una discoteca de la Plaza Castilla, por la noche, un concierto de un señor llamado Rocky RD o algo así. Debe ser pues un señor que se dedica a cantar y que por lo visto es muy afín o es un icono de los trinitarios. No quiero darle más publicidad. Pero sí que es cierto que la Operación Hispano, esa operación para la prevención de las bandas latinas, sigue en pie. 12 distritos de Madrid están realizando presencia uniformada continua y un trabajo de la unidad especializada. En definitiva, puntos negros, zonas calientes y mapas criminógenos. Y una de ellas era la discoteca de ayer, donde existió un gran dispositivo policial. Hasta ahora los resultados de la Operación Hispano los vendió muy bien Delegación de Gobierno, diciendo que había 170.000 identificados, 1.800 detenidos, 1.000 armas incautadas, armas blancas evidentemente, 9.500 actas de droga. Estos no son nada si las bandas siguen en pie, si siguen vigentes. Por tanto, el operativo policial tiene que ir añadido, llevar el añadido de una gran labor de investigación de esta unidad especializada, la unidad de tribus urbanas. Pero siguen presentes y existe cierto temor porque hubo un dispositivo especial para cubrir este evento. La operativa, evidentemente, que se produjo fueron controles, identificación, cacheos, tratar de intervenir armas blancas, gente no uniformada también que se infiltró y se debe infiltrar en este tipo de eventos. En definitiva, seguimos pendientes de las bandas juveniles violentas. Yo vuelvo a decidir, no quiero darle más publicidad, son unos burdos imitadores, unos imitadores muy violentos. Eso sí, el perfil es gente muy joven, con unos ritos de iniciación, que imitan las verdaderas bandas territoriales latinas, latinoamericanas. Tienen una organización piramidal. Hace poco hemos visto la detención, incluso en la cárcel, del líder de los Latin King, Eric Berasategui, y una organización muy dura, muy férrea, pero meros imitadores, burdos imitadores, niñatos violentos que, eso sí, con cierta organización, controlan o tratan de controlar los parques o algunos parques, algunas zonas y jardines de Madrid. En definitiva, y de otras ciudades, evidentemente, en definitiva, es un problema de violencia el que tenemos, más que el de organizaciones delictivas, que también lo son. Koldo, yo recuerdo en Barcelona que algún gobierno del PSC, por cierto, y de alguna Generalitat de Convergencia les otorgó el rango de organización, ¿cómo era? Cultural, ¿verdad? A los Latin Kings, y hasta les daba subvención. Bueno, vamos a hablar de dónde vive Irene Montero. Y yo sé que es una cuestión particular, pero de la que debemos, y creo tenemos el deber de dar información, porque es un cargo público, ¿no? Y todo lo que ocurra en un cargo público tiene interés general. Juan Luis Galiacho, director del Cierre Digital, ¿cómo estás, amigo? Hola, Albert, un placer siempre estar a tu lado en la radio, además en una semana importante de la radio. Y nada, bueno, antes de nada estaba escuchando el tema de Barcelona y demás, y simplemente apuntaros que, por ejemplo, publicamos en el Cierre Digital que Barcelona se ha convertido en la ciudad donde más cocaína se consume. Un dato también muy a tener en cuenta. No me digas, ¿sí? ¿Más que en Madrid? Sí, es la ciudad donde más cocaína se consume, y además es la ciudad donde hay más crímenes macabros en estos momentos, y sobre todo crímenes sin resolver. Es un reportaje que tenemos hoy en el Cierre Digital que os recomiendo. Lo voy a leer, Koldo, échale un ojo. Tú que vas camino de la alcaldía, a ver si puedes parar esto, porque da una pena tremenda, ¿eh? Claro que sí. Lo que está ocurriendo. Me interesa mucho el tema de la seguridad en Barcelona y del auge de estas organizaciones criminales que aún no, afortunadamente, no han alcanzado el grado de violencia que vemos en países de América Latina. Pero estamos lejos de ello. Como las dejen hacer, claro. Y las subvencionen, pues no tardaremos. Claro. O sea, esto hay que evitarlo. Desde luego, subvencionar una banda para aplacarla no va a funcionar nunca. Lo que hay que hacer es combatirla.
Pues se ha hecho. Sí, pero bueno, dime, no era simplemente puntualizar a lo que estabais hablando, que precisamente el portero de donde tenemos la redacción del Cierre Digital, pues se había ido este fin de semana pasado a Barcelona y le atracaron y le dieron una somanta de narices. O sea, el hombre ya no vuelve a Barcelona más. Por eso quiero decir la inseguridad que estabais hablando. Sí, da mucha pena lo que fue y lo que es esa ciudad. Sí. Bueno, en el Cierre Digital habéis publicado los detalles de un ático posible ático de cerca de 1 millón de euros en la calle Clara del Rey, barrio de la Prosperidad de Madrid. Una vivienda que estaría siendo reformada y donde podría vivir Irene Montero. Lo que es noticia es que cueste cerca de 1 millón de euros. Y es curioso porque el que ha negado que sea veraz es Pablo Iglesias, el cual no pinta ni corta en esto, ¿no? Claro, a mí lo que me ha sorprendido que, bueno, primeramente nosotros no hemos aseverado nada, ojalá lo pudiéramos aseverar, simplemente es lo que nos han dicho los vecinos, ¿no? Que habían visto a Irene Montero pues ir en varias ocasiones con el coche oficial, nos daban detalles de los coches, de los modelos, que incluso en alguna ocasión ha habido acompañado de los niños y de la asistenta filipina que tiene para los niños, y que habían tenido problemas precisamente por los inhibidores en los mandos de televisión, de garaje, etcétera. Y bueno, contamos lo que nos dijeron. Sí, más de una vez, sí. Han identificado hasta los vehículos y correcto, es cierto, no vamos a decir más datos por seguridad, pero vamos, los datos que han dado ni siquiera hemos dado tampoco el número concreto del edificio, pero bueno, es un edificio que se construye en 2018, que se acaba el año pasado y que Irene Montero pues parece que ha estado visitando con la idea, según cuentan los vecinos, de quedarse a vivir allí, ¿no? Pero es curioso, como tú dices, que sea Pablo Iglesias el que salga aquí a desmentir en una fiesta a la que nadie le ha invitado. Vamos, nosotros en ningún momento poníamos a Pablo Iglesias ni contábamos que Pablo Iglesias fuera a vivir allí, y él sale negando que fuera a vivir él en el ático y negando el ático cuando nadie le ha dicho ni siquiera que él pueda comprar ese ático o vaya a vivir en ese ático, sobre todo porque no es pareja conyugal en estos momentos de Irene Montero, aunque lo quiera seguir diciendo. Él vive en su lado y Irene vive en su lado. Y luego, pues evidentemente, y lo que nosotros ya hemos contado, y tú has dado siempre en tus programas de radio, es que el chalet de Galapagar, pues ese chalet se vendió. Lo que pasa es que es una venta diferida, y cuando me imagino pues Irene Montero salga del ministerio, pues irá a vivir a su nueva casa. ¿Cuándo se vendió el chalet de Galapagar, según los datos que habéis publicado? El chalet de Galapagar, si no recuerdo mal, se vendió en el 2021. Cuando nosotros lo publicamos, y se vendió por 650.000 euros, sí, correcto. Eran aproximadamente unos 30.000 euros más. Se ganaron 40, 50.000. Sí, efectivamente, aproximadamente unos 40.000 euros era lo que era de beneficio entre lo que le costó y lo que lo vendió. Y nosotros pues nos hicimos precisamente con ese dato de esa venta a través de una inmobiliaria de una localidad cercana a donde se encuentra el chalet, y bueno, lo sacamos y lo publicamos, y ahí todos eran decir, pero nadie desmintió. Y ahora resulta curioso que Pablo Iglesias sea el que tenga que desmentir, cuando quien debería desmentirlo sería Irene Montero, o desde el gabinete de prensa de Podemos o de organización de Podemos, que es a los cuales nosotros el primer día, antes de sacar la noticia, nos dirigimos para que nos dieran una explicación al respecto, y a día de hoy te puedo asegurar, Albert, que no nos han contestado para nada. Entonces, resulta curioso ese silencio de Podemos y de Irene Montero, y que ahora salga a la luz Pablo Iglesias, que a nadie le invita a la fiesta. Ya. Bueno, aquí hay detalles que nunca se han explicado. Cuando llegó Irene Montero al gobierno y al Congreso de los Diputados, el portal de transparencia obliga a enseñar lo que hay en las cuentas, propiedades. Bueno, tenía en la cuenta 6.823 euros, que era su patrimonio. En 5 años, porque ha seguido siendo diputada, pasó de 6.000 a 630.000. Sé que había una herencia por ahí, que esto me suena un poco a Pujol, no quiero insistir, pero ¿está justificado el enriquecimiento de las cuentas de Irene Montero, Juan Luis? Bueno, vamos a ver, todo el mundo puede decirle que también la toca la lotería, o sea que al final o no lo creemos o no lo creemos. Ella dice que es a través de la herencia, bueno, pues
o te lo crees o no te lo crees, ¿no? Pero bueno, ella lo justifica de esa manera, ¿no? Ahora recientemente un futbolista muy conocido que está investigado por la Audiencia Nacional dijo que le habían tocado 600 números del niño. Bueno, pues te lo crees o no te lo crees. 600 números. Sí. Esto parece broma, hombre. No, es así, es así. No te voy a decir el nombre porque es muy conocido. y entonces le ha aportado que le tocaron 600 números del niño, sí. Hugo, ¿habías oído algo así en tu vida? Que vamos... 600 números del niño, yo creo que muy posible no es, ¿no? Pero bueno, oye. Bueno, no das tú el nombre, lo doy yo, ¿vale? Claro, tú, ¿vale? Lo doy yo, Carlos Aguilera. Sí, uno de los grandes jugadores del Atlético de Madrid. Está en la Roma y ahora creo está en la Roma, o estaba, sí. Yo de fútbol no sé mucho, pero ha ido a la agencia tributaria y dices que me han dado 600 décimos premiados del niño, que vamos, esto es mejor que lo de Juan Antonio Roca de nuestra época, ¿eh? Esto es increíble. Ay, Dios, Galiacho, cada vez que te llamo me sorprendes. Bueno, oye, enhorabuena por las... de trabajar en las cloacas para todo. Sí, las cloacas están hasta arriba últimamente. Bueno, querido Galiacho, vamos a ver lo que hay, pero bueno, nosotros hemos contado lo que nos han contado los vecinos y lo que es, en ningún momento hemos aseverado, porque es que, como tú indicabas, la transparencia es lo que falta, o sea, con transparencia nos estaríamos de todo y punto final. Claro, ni más ni menos. Y enhorabuena por ese libro maravilloso. Hoy lo presentamos aquí en Zamora, estamos aquí en Zamora, ahora mismo. Pues un abrazo a Zamora, que les queremos. Pues nada, un abrazo se lo doy aquí a los zamoranos. Gracias, maestro. Un abrazo. Venga, hasta luego. Luis Galiacho, director del Cierre Digital. A ver, estaba pensando en Ada Colau, Coldo. ¿Se está enriqueciendo Ada Colau con su cargo? Porque es evidente que vino con una humildad de cuentas vacías y, hombre, colocar, poco a poco ha ido colocando a muchos de su entorno, incluidos parejas, ¿no? Sí, yo enriquecer no sé si se está enriqueciendo, no tengo ninguna prueba y eso no hay que acusar a nadie sin pruebas. Lo que sí que es verdad es que desde que llegó a la alcaldía ha favorecido a sus amigos, a las asociaciones afines, a asociaciones que ocupan ilegalmente pisos a las cuales les paga la luz, la electricidad, los servicios. Sí. Y en general durante 8 años ha establecido una red clientelar en Barcelona que es de muy dudosa ética cómo la ha ido alimentando durante todo este tiempo. Ya. Se incorpora a la mesa un buen amigo, Alberto Sotillos. ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo va la vida? Muy bien, muy a gusto, todo en orden. Bueno. ¿Qué tal todo? Así, ahí me gusta. Me han Alberto tocado Sotillos, menos, Hugo, me tocaron Hugo Pereira, Coldo Blanco. Veo más a Alberto que a mis amigos, de verdad. Sí, últimamente sí. Acaba la sesión del Congreso y te conectas en el programa, cosa que te agradezco. Bueno, oye, es maravilloso, desde que está Cándido Conde Pumpido en el Constitucional, todo va rápido, el aborto, ya se ha aprobado la reforma, la ley trans, ya se ha aprobado. Unas prisas impresionantes del gobierno y del Constitucional por aprobar las cosas. Se les acaba el tiempo, ¿no? ¿O es que los otros eran muy lentos? Porque no lo acabo de entender. 13 años el Constitucional conservador sin tocar la ley, y ahora que la cambian van y se quejan. No, hombre, no haberlo hecho, que habéis tenido 13 años, ¿no? No lo comprendo. Pero bueno, tampoco se han quejado. Lo que ha venido a decir el Partido Popular es que la realidad social acepta esa ley. O sea, que han reconocido que van con 13 años de delay en el Partido Popular, lo cual es un... Sí, pero eso es un poco de locos. Es decir, Rajoy aceptaba la ley de plazos y a la vez impugnaba en el Constitucional la ley de... ¿Estamos locos? Hacía ambas cosas, ¿no? Sorbía y soplaba. Bueno, es muy del Partido Popular, efectivamente. Efectivamente. Parece el Barça explicándose. Bueno, hemos de hablar del Barça, que tenemos aquí a Coldo. Coldo está en Barcelona. Bueno, es muy futbolero, me ha comentado. Mentira, no le importa un piso el fútbol,
Pero es igual, hemos de hablar del Barça y ya os avanzo que a lo largo del programa estará José Antonio Avellán, que me dice tiene información del Barça. Pero vamos a hablar del Barça, que me parece un avance de lo que podríamos contar, porque hoy en la información confidencial que emitimos en iVoox, a través de esa plataforma, saben que hay un contenido solo en iVoox, solo para los que se suscriben al canal. Hemos tenido a Esteban Urreiztieta, director adjunto del diario El Mundo. Esteban Urreiztieta nos ha contado algunos detalles y mañana salen más en ese diario de lo que está ocurriendo. Escuchen. Esa empresa efectivamente es una empresa instrumental a todas luces que utiliza el que era, recordemos, vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, es decir, el número 2 de los árbitros españoles, para cobrar al mismo tiempo que era uno de los máximos responsables del estamento arbitral. Es decir, señores, un año después de ser nombrado vicepresidente del Comité de Árbitros del Fútbol Español, José María Enríquez Negreira crea una empresa. Empresa que en un año ya facturaba más de $500,000. Y que cuando Bartomeu deja el Barça, la empresa deja de ingresar ni €1. Curioso, ¿eh? Qué relación, ¿verdad?, entre el Barça y... Pero antes de Bartomeu ya ingresaba, aunque Joan Gaspar dice que no sabe nada. Yo no tengo ninguna noticia de que durante mi mandato y durante mi época como vicepresidente del Barça, que son 22 años, jamás de la vida, jamás el Barça, y no creo que en el futuro tampoco, haya hecho nada de lo que se le pueda... decir que no era correcto. Por lo tanto, quede claro esto. Ya. Lo cierto es que en esa empresa solo había 2 empleados y estaban los hijos del número 2 de los árbitros de España como apoderados. Primero, el objeto de la empresa era comercializar productos alimenticios, luego ya se puede comprar con más de $500,000 al año, y en 2020 pasó a servicios de publicidad. Joan Laporta, actual presidente del Barça, reconoce que sí, que fueron contratados. Havia contractat els serveis d'un consultor extern per había contratado los servicios de un consultor externo para hablar de jugadores de categorías inferiores. El consultor extern feia assessorament arbitral. Y además hacía asesoramiento arbitral. Que alguien me explique, ¿asesoramiento arbitral? ¿Qué es? ¿Un equipo de fútbol de primera contrata a alguien que haga asesoramiento arbitral? Hacienda lo que dice es que buscaba que pitaran a su favor a cambio de pagar ingentes cantidades de dinero. Miren, año 2016, 2017, 2018, el Barça pagó a esta empresa 1.700.000 euros. En ese tiempo, el Barça ganó 2 ligas, le pitaron un solo penalti en 2 años y le enseñaron una sola tarjeta en 2 años. Mourinho, en aquel momento en el Real Madrid, ya lo insinuó en una rueda de prensa. Si le digo a él y a UEFA lo que pienso, lo que siento, termina mi carrera hoy. Y como no puedo decir lo que siento, dejo solo una pregunta que espero que un día conseguir la respuesta, que es ¿por qué? ¿Por qué? No sé si es la publicidad a UNICEF, no sé si es el poder del señor Villar en UEFA, no sé si son muy simpáticos, no sé, no entiendo. Enhorabuena por un fantástico equipo de fútbol, que lo digo siempre, pero enhorabuena por todo lo que tiene también, que debe de ser muy difícil de conseguir. Ellos han conseguido este poder, los otros no tienen ninguna posibilidad. Ay, señores, lo cierto es que el hijo del número 2 de los árbitros era el coach de los árbitros, el que les cogía, les llevaba en su coche hasta el partido del Camp Nou. La pregunta es si además de trasladarles y ser su coach, que yo tampoco sabía que un árbitro tenía coach,
si además de eso repartía el dinero de papá. Esa es la pregunta. Andújar Oliver lo reconoce, que eso ocurría, no lo de repartir, lo de acompañar. Fue árbitro Andújar Oliver, como saben. Pongo la mano en el fuego por mí por mí solo. Así es que en los partidos importantes que jugaba el Barcelona en su campo, el hijo de Enrique Negreira, que estaba también metido en el comité técnico, llamaba a los árbitros a decirle en qué hotel estaban, y le forzaba a decirle yo lo llevo al campo, y llevaba en los partidos importantes en su coche, llevaba a los árbitros inocentes de todo esto, porque ahora cuando se están enterando de la película, como le vendía la burra de los 500.000 euros, pues amigo mío, pues como diciendo, aquí los traigo yo al matadero. José Antonio Avellán, ¿cómo estás, maestro? Hola, Albert, muy buenas tardes, muy bien, gracias. Encantado de saludarte. Igualmente, por Dios. ¿Esto es la primera vez o ha ocurrido otras veces y no nos enteramos? Vamos a ver, no ha ocurrido hoy, esto viene de mucho tiempo atrás y esto se sabía, sin datos, sin pelos, sin señales, pero lo que un poco estaba escuchando con la atención hace un ratillo y estoy completamente de acuerdo, que las cosas salen siempre de dentro, esto lo sabía todo el mundo, no teníamos los detalles, pero fíjate, por ejemplo, no han pasado 24 horas y ya no es que confirme mucho saber en los titulares de la noticia. Por ejemplo, me llama mucho más la atención cómo confirman incluso lo que hacía el hijo, que era el que realmente está ejecutando el contrato, ¿no? El hijo de Enrique Negreira era el que recibía a los árbitros, el que les buscaba hoteles especiales, el que les daba charlas de cómo tenían que hacer y qué tenían que hacer. O sea, esto ha salido con todo tipo de detalles, esto se sabía, esto no se improvisa en 24 horas. Esto se sabía, el Real Madrid tuvo, pero cuidado, el Real Madrid tuvo exárbitros jubilados desde hace tiempo que les asesoraban en temas arbitrales, pues psicológicamente, verbalmente, cómo hay que tratar al árbitro, cómo es cada uno. Cada árbitro es un mundo, como tú y como yo y como cualquiera de los invitados de la mesa. Tenemos nuestras rarezas, nuestras peculiaridades, y entonces pues es bueno que los jugadores conozcan con quién se están jugando los cuartos. Mira, este traga hasta un poco que te enfades y este no traga ni que le mires malamente. Bueno, pues eso está bien. Ahora, de ahí a las cifras que se están pagando y sin saber por qué, como tú dices, porque Bartomeu ha salido diciendo que los informes están, pero Hacienda no se los ha entregado. A mí lo más triste de todo es que sea Hacienda, lo más triste con diferencia, y teníamos que remontarnos unos cuantos años atrás, si nos vamos a los 90 para adelante, el único periodismo de investigación que ha quedado en España es el periodismo deportivo, el único que quedaba. Y esto denota de que ya no queda ni ese. O sea, si esto lo saca Hacienda, cuando cada redacción de las grandes empresas de comunicación tienen 130, 140 tíos en la redacción de deportes para hacer esto, qué mal vamos. O sea, esto se sabía, ya digo, que absolutamente todo. Y hoy los dos periódicos deportivos de Barcelona, en lugar de sacarlo y en Vanguardia portada, incluida, no sacan nada tampoco. Vamos, es un escándalo. ¿Pero qué estamos? ¿Para qué está el periodismo? ¿Para arrodillarse ante el poder? Es tremendo. Nadie compra o llega a acuerdos con poderes fácticos como Enrique Negreira, que no era ni más ni menos que el vicepresidente del comité técnico, si no tiene a los periodistas la palabra dentro del deporte o de la prensa deportiva pesebreros, si no tiene a periodistas de pesebreros sabiendo que esto no va a salir nunca, porque esto se hace público al minuto, pero al minuto. O sea, el problema es por qué la prensa no ha contado nada de esto. Ese sí que es un gran problema. Sin duda. Sabemos que el hijo les acompañaba, les llevaba, les traía, les hacía de coach. Pero claro, la pregunta es, ¿repartía el dinero o no? Y ahí por ejemplo, Andújar Oliver dice que él pone la mano por él mismo y que cree que los árbitros no cobraban. Yo te voy a contar una cosa, Albert. Yo estuve 10 años viviendo días, tardes y noches, sábados, domingos, lunes, todos los días de la semana, veranos, inviernos, viviendo dentro del mundo del fútbol. Y yo ahora mismo estoy en condiciones de jurarte, con el riesgo que ello conlleva, de jurarte que no hay un solo árbitro en España. Te hablo del fútbol de élite, te hablo de la Primera División, te hablo de la Champions, te hablo de los árbitros de élite. Ya abajo ya no lo sé porque no lo conozco, no es que no lo sé porque no lo conozco. No hay un solo árbitro capaz de cobrar por pitarte un penalti, por pitarte un fuera de juego o por anularte un gol. Eso no existe. Ese no es el juego, de eso no se trata. Lo que se trata es, bueno, que es que hay cosas, cualquier jugador lo sabe, cualquiera que esté dentro del mundo profesional lo sabe, que lo que dirime un partido no es un penalti, lo que dirime un partido es la actitud del árbitro con los jugadores durante 90 minutos. O sea, un árbitro solamente
solamente con gestos, y hay técnicos especialistas, los puede llegar a desquiciar o los puede llegar a dar alas. O sea, y eso es lo que pasaba. O sea, no te hablo, yo estoy seguro que ninguno pitó un penalti que se inventó, ni anuló un gol que lo era, sabiéndolo. Eso no existe. Otra cosa es que en esos años 2016-2018 gana el Barça 2 ligas, le pitan un solo penalti en 2 años y le enseñan una sola tarjeta. Eso tampoco es normal. Hay mucho de verdad y mucho de casualidad. Insisto, yo no bajaría ese tipo de detalles en periodos de trimestres o de semestres, como se está haciendo una vez que la primera vuelta de la liga, no. Lo grave es la actitud en general, decir, mira, tú no puedes hacer esto, estás adulterando la competición sí o sí. O sea, y lo raro es lo que están tardando, por mucho que ha salido Tebas ahora, que me mosquea. Aquí está pringado todo el mundo. O sea, aquí se acaban de destruir las fobias y filias que había entre Tebas y la Federación, y el Madrid, y el Barcelona. Ahora todos están clamando diciendo, por Dios, que no pase nada, que esto prescrito, que está prescrito. Porque, hombre, lo que está ahora en peligro es la gallina de los huevos de oro. O sea, lo que está en peligro es que pase como pasó con la Juve, que pase como va a pasar con equipos en los que el Barcelona, en un país normal, solo con la información que se tiene, por ajena que sea, que es de Hacienda, o sea, que es de la agencia tributaria, el Barcelona debería haber dejado jugar la competición hoy, porque ya está demostrado, no estamos hablando de un rumor, esto no es es lo grave al ver. Hoy no nos están dando el rumor de una noticia que se confirmará mañana con detalle, no, te han dado en todas las caras con la noticia que se confirmó en Hacienda hace 3 años. O sea, es que hoy el Barça tendría que haber dejado de jugar a la competición de primera división y a ver qué pasa si está 1 año o 2 o 3 sancionado. O sea, porque es la única manera de quedar bien. Es que llevamos una temporada y ya saliéndonos un poco de lo deportivo, llevamos 6 meses a nivel mundial en la prensa, cosa que no nos cuentan en ningún sitio, que es ridículo tras ridículo. Desde cosas de broma como lo que pasó con los jeques de Salamanca hasta la ley de la protección animal, y no quiero meterme en política, ya lo viene negociado, pero vamos, es que estamos en la prensa internacional en portadas todos los días. Es que no hay un país del mundo, o sea, que haya países y equipos de la NFL, de la NBA, de hockey, de baloncesto, de todo lo que quieras, que mamonean con los árbitros, supongo, pues el 80%. Pero que sea algo tan descarado, que vayas al vicepresidente del comité con su hijo por medio como herramienta y que le sueltes la millonada que le está soltando. Esto no es normal. Esto en países normales de Occidente no existe. Bueno, quizá por lo que has dicho antes. Claro. Ahí voy, porque no está el papel fiscalizador de la prensa, porque a cambio si publicas eso te cierran el grifo para entrevistar a las estrellas. Ya sabes cómo va esto, mejor que nadie. Pero en todos los palcos, ¿eh? O sea, esto por eso el fútbol está asustado. O sea, esto a pequeño nivel pasa en otros equipos también. O sea, te digo todos, en el Madrid, en el Atlético de Madrid, en el Valencia, en el Sevilla, en todos, cada uno a su nivel y cada uno en la idiosincrasia que vive en su terreno y en su ámbito de trabajo, ¿no? O sea, pero lo grave para mí es que te Hacienda, que no tiene herramientas, las tiene para buscarte incluso donde no hay, pero no para sacar a la luz un escándalo. O sea, ¿qué no ha tenido que pasar para que Hacienda saque esto a la luz sin que un solo periódico, una sola radio deportiva con 100 empleados investigando hayan descubierto nada? Increíble. Querido José Antonio Avellán, es un gusto siempre hablar contigo. Gracias. Igualmente, un saludo a todos. Albert, un abrazo para ti. Gracias, maestro. Vichy Catalán, agua buena, el agua que merece su organismo, que aporta las sales minerales que perdemos haciendo ejercicio con la vida diaria. Vichy Catalán antes se vendía en farmacias hace años porque tiene muchas ventajas demostradas científicamente. Rebaja los niveles de colesterol malo, combate la osteoporosis, reduce la acidez de estómago. Vea todos los informes médicos en la página web vichycatalan.es. Es agua con gas, pero con gas nacido de forma natural en el fondo del planeta. Vichy Catalán, posiblemente la mejor agua del mundo. En estado puro, fíjense cómo Lobato ataca a Ayuso, el líder socialista en la Asamblea de Madrid, y cómo Ayuso le ha dado la vuelta al ataque. Atención. Señora Ayuso, ayer diste una orden para amenazar y prohibir a las familias, a los profesionales sanitarios, informar sobre lo que está pasando en la sanidad pública en Madrid.
Muchas gracias, señoría. Le voy a leer la ordenanza. Dice: efectos de esta ordenanza se entiende por publicidad toda acción encaminada a difundir entre el público el conocimiento de la existencia de una actividad asistencial, ha cogido una ordenanza municipal o de productos y servicios que dice que no se puede hacer publicidad o propaganda en los espacios públicos. Un fin determinado. De manera que prohíbe a partir de ahora propaganda de los sindicatos sanitarios en los centros sanitarios. ¿Suena esta ordenanza? Es suya. La firmó usted como alcalde en Soto de Real el 15 de julio del 2016. Golpe de efecto de Ayuso y pretende efectivamente devolverle la pelota y evitar que algunos centros de salud estén llenos de carteles de los sindicatos con esto de la huelga sanitaria. No me negarás, Sotillos, que es un golpe de efecto, ¿eh? Y de los buenos. Si lo que quiere de todas formas Ayuso es que no haya carteles, lo que tiene que hacer es invertir y mejorar la situación. Y se van todos los carteles. Ahora, si quieres convertir la huelga en algo político para su beneficio electoral y decir que la sanidad está en su contra y que hay que votarla a ella, si politiza la huelga, sí, entonces Alberto, está bien lo que ha hecho. Alberto, si quieres resolver el problema, no. Alberto, sabes perfectamente que esto es una protesta política, que el tema de la sanidad... Eso dice Ayuso y la derecha. Lleva siendo una protesta política, Alberto, y que esto, por mucho que metan 50 millones de euros, esto no se va a acabar. Porque es el rédito electoral, porque está en juego el rédito electoral, está en juego en ganar las elecciones. Esto es una... Bueno, pues es digamos, una mantra, un mantra, en eso, que es algo falso, Ayuso, que sirve... Que es, no es que esté Ayuso. En eso está Ayuso. La izquierda va contra mí. Señora, la izquierda no va contra usted. Alberto, la gente que defiende la sanidad pública quiere sanidad pública. Yo entiendo que lo esté politizando y que Ayuso lo esté utilizando. Alberto, mira, que diga, ¿lo veis? Los rojos. No son los rojos, señora. Son Alberto, los que usamos la sanidad pública. Mira, pero vamos a hablar de datos, Alberto. Hablemos de datos. Es decir, quien está en contra de la sanidad pública, para empezar, en todo caso, es el Gobierno de España, porque los presupuestos generales del Estado que están vigentes en este año, es decir, si sumamos las transferencias a las comunidades autónomas en sanidad y educación y las partidas propias de sanidad y educación, eso no llega ni al 10% de la pasta, que es lo que piden, por cierto, las comunidades autónomas. Más dinero para poder ejecutar los diferentes programas y planes en sanidad y en educación. Claro, entonces las protestas se le hagan en todo caso también a Pedro Sánchez. Y segundo, ¿hay un problema con la sanidad? Es evidente, también. Pero en toda España. Y lo gracioso de toda esta historia, Alberto, es que la Comunidad de Madrid ostenta los mejores datos, los mejores indicadores de sanidad tienen los datos de menor inversión de gran parte de España, sabes. Alberto. Sabes que la inversión presupuestaria es de los últimos de todas las comunidades, la de Madrid. Es un dato, por lo tanto, no lo puedes negar. Sabes que evidentemente cada uno se manifiesta en su comunidad. Hombre, si queréis, los usuarios de la sanidad madrileña se van a manifestar a Extremadura, pero hasta donde a mí me parece comprensible es que los ciudadanos madrileños se manifiesten por la sanidad madrileña. ¿Les parecería mucho mejor que los ciudadanos madrileños se manifestaran contra la sanidad de Burgos? Alberto, pues, hablemos, vale, pero vamos a ver, ¿quién es la única persona que tiene la capacidad de solucionarlo? Ayuso. ¿Quién es la persona que está haciendo por alargar esta huelga? Ayuso. ¿Cuál es la segunda? ¿Quién está utilizando electoralmente la huelga? Ayuso. Lo que dice, ¿Cuál es la segunda? Lo que dice Ayuso es que no para de hacer propuestas a los sindicatos y la quieren alargar y no aceptan ninguna para perjudicarle la campaña electoral. Hombre. Claro. A ver, la pregunta es muy rápida, no quiero aquí establecer un debate, pero ¿por qué las huelgas, por ejemplo, la macromanifestación brutal del otro día en Madrid, solo hubo campaña en Burgos, Santiago de Compostela y Madrid? ¿Qué pasa? ¿Que en las del PSOE va bien la sanidad o qué? Pero es que no va mal en Madrid. No le pregunto a Sotillo. La segunda... vale. Sí, que ¿por qué solo se convocan movilizaciones en las comunidades del PP? Esa es una pregunta evidente. Vamos a ver, que si los ciudadanos de una comunidad sienten que su sanidad está mal, y yo estoy seguro que falta inversión en ciudadanos? Todas Esto ellas, lo convocan los sindicatos. Los ciudadanos no convocan vale, nada. sí, pues si los sindicatos, si los rojos, si los sindicatos... Los rojos... me está recordando a un amigo que dijo este es un programa de rojos y maricones. Vigila. A ver, si la gente movilizada de derecha no se manifiesta contra los gobiernos como es bolivariano comunistas de Extremadura, pues allá ellos, pero lo que no podemos hacer es culpar a la gente, a los buenos ciudadanos de Madrid, por querer defender a su sanidad. Está muy bien que Ayuso les tilde de rojos, efectivamente, no ella dice, miren, los rojos contra mí. No digas que usted es la responsable, es que es la presidenta de la Comunidad de Madrid. No se puede ser presidenta solamente para tomar cañas y para que pongan tu cara a un tercio de cerveza. También tendrás que resolver los problemas. Y si has prometido
una serie de cosas a los sindicatos y luego no las has cumplido y les has dejado pues absolutamente vendidos, pues luego no puedes esperar que te crean. Ergo, si quieres solucionar el problema, si quieres que no haya carteles, siéntate, negocia y no lo conviertas en un acto electoral. Pero que quiera Ayuso llegar a las elecciones con la huelga para decir los rojos paralizan Madrid. Y no. 34 médicos que están en huelga en estos momentos. Lo que viene siendo claro, porque el servicio mínimo del 100%. Un 2%, claro, un 2% de los médicos en huelga. Bueno, eso para empezar, Alberto. Un 2% de los médicos están en huelga. Pongamos las cosas ilegales. Pongamos las cosas en su debida cantidad y contexto. Dicho lo cual, la segunda comunidad autónoma con menores listas de espera se llama Comunidad de Madrid. Es decir, la primera es País Vasco. La Comunidad de Madrid, lo sabes tú, Hugo, pues tienen los datos. La Comunidad de Madrid lo que hace es que no te mete en lista de espera hasta que no llega a 30 días de la operación. Hay 3 listas de espera antes de la lista de espera final. Se llama trampa. Porque hay, se llaman los diferentes indicadores. Porque un indicador un indicador es digamos, cirugías, operaciones que no son urgentes, y otro indicador diferente es operaciones, cirugías que sí que son urgentes. Exacto, en las que no son claro, en las que no son listas de espera para que nunca llegues a la lista de espera final. Claro, pero si es que no hace falta irse a los datos hechos. O sea, los datos Ayuso ha hecho un Yolanda Díaz, o sea, una trampita para... ¿Una trampita? Me dicen. Una trampita. Bueno, lo vamos a... Intenta ver cita, a ver qué pasa. Sí, pero sí es evidente... Oye, sí, yo me parece muy bien que cada uno de su... Y seguro que los dos tenéis argumentos muy ciertos. Como medio de comunicación os digo que también hemos recibido intentos de manipulación evidentes por ambos lados, y que también recibo mensajes, últimamente tengo muchos de Castilla-La Mancha que están mucho peor que en Madrid. Hoy he recibido uno de una señora por un caso de neumólogo, el neumólogo pues algo de pulmón, ¿verdad?, que le han dado ahora en diciembre del 2024 en un hospital de esa comunidad. Y bueno, pues terrible. Esas cosas no son terribles. Eso no debería pasar en ningún lugar, como la muerte de la chica de 12 años en Castellón. No estamos de acuerdo ahí. Así es. No os vais a poner de acuerdo. En Barcelona, ¿cómo está la cosa? ¿Tan mal como siempre, Koldo? Barcelona está, no sé si tan mal o peor como en muchas otras comunidades de España. Ha habido una pérdida de inversión ya en el sistema sanitario catalán que viene desde la crisis económica, que se manifestó de manera más aguda durante la pandemia, y aquí pues sigue habiendo muchas listas de espera para ser atendidos en la sanidad pública, como las que puede haber en Madrid. Y yo no quiero meterme en la discusión de Madrid, ¿no? Yo si eres más de papá o de mamá, sí. Pero viéndolo desde fuera, por si puede servir para algo, yo, decir que Ayuso esté utilizando políticamente la huelga sanitaria en Madrid me parece pues que no tiene ningún sentido, ¿no? Porque es que no, ¿cómo puedes utilizar políticamente una huelga que tú no has convocado y que además está contra ti? Yo tampoco quiero tomar claramente partido, porque creo que también seguramente Ayuso está gestionando torpemente este conflicto, pero yo sí que veo muy claro que aquí hay una utilización política por parte del gobierno, de los partidos de Partido Socialista y Unidos Podemos seguramente, para inflar una contestación pública que seguramente en la base está justificada. Seguramente hay carencias en la sanidad madrileña como las hay en la de Cataluña, en la de Valencia, en la de muchas otras comunidades autónomas, porque este es un problema que ha sucedido en toda España, no se circunscribe a Madrid, ni mucho menos, y que creo que es un error, porque es que estamos hablando de la sanidad pública de todos los españoles. Esto debería estar por encima de las ideologías. Estamos de acuerdo. Porque la sanidad pública es de todos nosotros y todos tendríamos que defenderla. Castellón Confidencial. El comentario del expresidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps. Los demócratas nos imaginábamos Conde Pumpido
sigue las órdenes del partido al que ha servido fielmente durante tantos años. No hay que olvidar que fue fiscal general del Estado nada más y nada menos que con Zapatero, que es el primer presidente de la democracia que empieza a romper la concordia constitucional y la tradición de la búsqueda del consenso entre los dos grandes partidos políticos de España, que representan la inmensa mayoría de la voluntad de los españoles por hacer de la Constitución una pieza fundamental para nuestra convivencia diaria. Conde Pumpido, que es un hombre del Partido Socialista, ha cogido la ley del aborto de Zapatero, de su propio gobierno, recurrida por el Partido Popular, y le ha dado carta de naturaleza. ¿Porque a él le preocupen estas cuestiones? No, en absoluto. ¿Porque le preocupen las mujeres que están en circunstancias de cierta situación personal con problemas de cualquier índole? No, tampoco. Porque quería meter en campaña esta cuestión. Ha metido al Tribunal Constitucional en campaña. El Tribunal Constitucional es de todos los españoles. El Tribunal Constitucional es el que tiene que garantizar la convivencia ante cualquier interpretación de legislación que se ponga en marcha. Y no puede ser utilizado nunca como herramienta electoral. Ante una campaña electoral municipal y autonómica y una campaña de elecciones generales también a la vuelta de la esquina, Conde Pumpido nos ha demostrado lo que es: un leal y fiel servidor del Partido Socialista, y no de España, y no de su Constitución. Giraldo, inspector, ¿cómo está? ¿Qué tal la policía? Muy buenas. ¿Cómo va el día? Tal? ¿Bien? Bien, terminándolo de empezar, porque yo no me acuesto hasta la 1 de la noche. Sí, eso me lo contaste, no lo entiendo, yo no aguanto hasta la 1, claro, tú siempre estás, ayer en 13, ¿no estabas? Vas mucho ahí a 13 sí. TV, estas cosas, muy bien, con buena gente. Bueno, momento histórico, hoy han pasado muchas cosas en el Congreso. Ahora hablaremos de algunas, pero hay un momento en el que Irene Montero, pues le sale la Irene Montero que lleva dentro, hablando de los hijos. Escuchen. Y esta ley habla también de algo muy importante, que es la educación sexual integral, la necesidad de que en todas las etapas educativas, de forma obligatoria, nuestros hijos, hijas e hijes tengan derecho . Señorías, les pido silencio de nuevo, por favor. Es impresionante cómo no son capaces de acercarse ni siquiera con respeto a la realidad de gente que solamente está pidiendo poder existir y que se les reconozca sin burla, sin discriminación. Si no se meten conmigo, señorías, lo que hacen es acercarse con burla a personas que sufren la discriminación y la incomprensión y que tienen el derecho de que sus instituciones les reconozcan también su existencia. Les decía que esta ley... Señora Moraleja, por favor, silencio. Mejor sabe hacer Irene Montero, provocar. Para que no se hable del fiasco de la ley sí, de cómo siguen saliendo violadores. Hombre, pues voy a añadir hijes, hago un silencio, una parada, para que grite la sala. Entonces me erijo como la víctima de sus ataques y la defensora de los pobres hijes, que además algunos estaban entre el público en la parte superior del pleno del Congreso. Bueno, es lo que le queda, Serafín. Esto es manejar muy bien la propaganda, igual que maneja fatal las leyes, ¿no? Pero la propaganda le funciona, el momento lo tiene, ¿no?
La propaganda sí, hay que reconocérselo. También hay que reconocerle que es una mujer de raza, es decir, le importa muy poco los abucheos y demás. Pero desde luego, si analizamos la ley, la verdad es que es tremendo. Y a mí me sigue llamando la atención una cosa de la ley del sí es sí. Todo el mundo nos fijamos en que efectivamente ha bajado las penas. Cierto, ha bajado las penas, eso es evidente. Y aparte yo creo que no es algo que no estuviera premeditado. Es decir, yo creo que estaba premeditado el bajar las penas. Pero bueno, y ya lo hemos demostrado además en tu programa. Pero hay una cosa que me llama muchísimo la atención en esta ley. Mira, hasta el día de hoy, es decir, hasta antes de la promulgación de esta ley, si un policía veía discutir a un hombre y a una mujer en la calle y el hombre la injuriaba o le causaba alguna vejación injusta de carácter leve, por ejemplo, la escupía, sí, la policía tenía que actuar. Estábamos obligados a actuar. Con esta ley esto ha sido modificado. Tenemos que mirar y esperar a que la mujer denuncie. Con lo cual, no solo se están poniendo en la calle a violadores, no solo se están reduciendo penas a agresores sexuales, sino que también en el ámbito de la violencia de género, la mujer, al menos testimonialmente, al menos de esta forma, ha quedado desprotegida. No podemos actuar en caso de insultos, tenemos que esperar a que actúe ella, a que denuncie ella. Antes de esta ley, reitero, antes de esta ley, nosotros de oficio teníamos que ir a hablar con el señor, incluso como mínimo, comparecer ante el juez nosotros y decir, hemos visto estos insultos, hemos visto estas vejaciones, actúe, señoría. Ahora no podemos, tiene que ser ella. Lo seguimos haciendo igual, ¿eh? Eso es evidente. Pero bueno, sí, es que hay tantos detalles. Bueno, y claro, con la ley trans que ya está aprobada, Reino Unido, Francia, Finlandia y Suecia están con infinidad de dudas. En Escocia ha provocado la dimisión a la primera ministra. Estamos hablando de una ley trans que hasta Carmen Calvo pagó 600 euros, que es muy triste en el Congreso que alguien que tenga opinión propia le multen, pero es lo que hacen los partidos. Y ahí está los datos de la ley trans aprobada ya. Por ejemplo, desde los 12 años se puede cambiar de sexo con orden judicial, pero desde los 14 no hace falta orden judicial. 14, A los 16 operaciones con las mutilaciones que se consideren que, igual que la medicación, son irreversibles. Los bloqueadores de la pubertad, etc. La disforia de género ha ocurrido toda la vida. Esto está descubierto hace más de 30 años, pero jamás se había llegado a este límite. De hecho, España será el segundo país de la Unión Europea, después de Países Bajos, que permita eso, que menores de edad sin orden judicial puedan realizar operaciones irreversibles. Hugo, esto no hay quien lo pague. Sotillos, ¿por qué no aprenden de Europa? ¿Por qué no escuchan lo que ha pasado en otros países? Como si quieres empiezo yo. Empieza Sotillos. Vale. Empieza Sotillos. Bueno, a ver, Iván Redondo. Para que me puedas luego machacar con lo que yo diga. Claro, lógicamente. Ser pionero en estas cosas tiene sus dificultades. Lo fuimos, por ejemplo, con la ley del matrimonio homosexual en este país. Nos puso la cabeza y nos ha sentado muy bien como país. A veces seguir esa estela o esa ansiedad de ser pioneros te lleva a hacer las cosas con un poquito de velocidad, ¿no? Con más de la cuenta. Probablemente en este debate hay quienes lo tienen muy claro, pero son muy pocas personas. Muy pocas personas han llegado a tener este debate muy claro. Entonces la sociedad no lo tiene tan claro. No es como, por ejemplo, el matrimonio homosexual. La sociedad tiene una posición ya asentada. Solo faltaba que la ley, digamos, marcara el camino. En este caso, yo mismo, que me considero una persona, entre comillas, bastante informada en estos temas, tengo algunas dudas con los matices que, por ejemplo, se plantea, entre comillas, desde la derecha, ¿no? Hombre, ¿hasta qué punto esa capacidad para hacerlo sin ningún tipo de permiso se puede hacer? Y pienso en un caso y en el contrario. Pienso en el caso de un niño o una niña con voluntad de cambiar, que su familia le está aplastando y le está torturando, y por lo tanto entendería que no tuviera que tener ese permiso. Y pienso en el lado contrario, en una persona que lo que necesita simplemente probablemente sea una serie de apoyos y que no quiere hacerlo comunicándolo a sus padres, pues porque tiene una situación mala con sus padres, porque no, o sea, exacto. Ese es el problema. Mira, que legislar en general, yeah.
no hay más tiempo. Volvemos el próximo lunes. Aquí estaremos con información confidencial como cada semana de lunes a viernes. Gracias por estar ahí, por permitirnos ser libres, ofrecer información contrastada y tener distintas opiniones, que es importante para que ustedes se creen la que quieran, la suya propia. Gracias Gran Vía Radio Barcelona, BOM Radio Benidorm, Radio Montaña Leonesa, los amigos del canal de YouTube que cada día son más, suscríbete, y los que están en plataformas en Spreaker, Spotify, Evox y muchas más. Un abrazo fuerte, feliz fin de semana, el lunes aquí. Estás escuchando Castellón Confidencial. Sucesos, entrevista, debate.